Julián, hemos hablado en otras ocasiones contigo sobre todo de una parte más de orientación, ¿no?, laboral, de esa vinculación entre la criminología, el tema de peritaje y tema de informática forense, pues con sus especificidades, sobre todo en lo que respecta a la parte técnica, etcétera. Ahora me gustaría que hablásemos un poco más allá, ¿no? Vayamos al tema de la cadena de custodia. Es una de las cosas, yo creo, más importantes, sobre todo en el ámbito judicial, ¿no?, prejudicial, etcétera. Entonces a mí me gustaría que un poco contases a todos los espectadores que tengamos ahora en qué consiste eso de la cadena de custodia desde una perspectiva muy básica y después irlo vinculando un poquito pues al tema de la informática forense, qué particularidades se pueden encontrar. Bien, pues principalmente la cadena de custodia es lo más importante en un procedimiento judicial. Si no hay cadena de custodia, la prueba, la evidencia o el procedimiento judicial puede verse invalidado o impugnado por la otra parte, ¿vale? Si hablamos de informática forense o evidencias digitales, hay una terminología que se denomina hash. El hash criptográfico, que es un algoritmo basado en números y letras, determinado nomenclatura, MD5, SA1, SA2, etcétera, ¿vale? Dependiendo del algoritmo, pues hay una serie de números y letras que generan esa cadena de custodia. La cadena de custodia es eso, y muchas veces el simple hecho de coger la evidencia, en este caso un disco duro, un teléfono móvil, etcétera, e introducirlo en un sobre cerrado con una etiqueta de seguridad. Damos mucha más credibilidad a esa evidencia de que no ha sido manipulada ni alterada. Aún así, ya digo, siempre con posterioridad se puede ver si han accedido a esa evidencia. ¿Ves? En cuanto esa evidencia ha sido conectada en otro dispositivo, se ve que han alterado y han tocado esa evidencia, ¿vale? El tema de la cadena de custodia en un procedimiento judicial, si imaginemos que podemos hacer peritajes de parte o contrapericiales a otra persona, a otro perito, o a la policía, o a la Guardia Civil, etcétera, en el ámbito, si hablamos del ámbito penal. La cadena de custodia, en el momento de que la evidencia original con la evidencia que tú estás tratando como perito para hacer una contrapericial no coincide, el procedimiento ya queda ahí un poco cojo. Ya podríamos llegar a decir que a lo mejor que han manipulado la prueba, ¿vale? No es que queramos decir que impugnemos todas las pruebas por el ámbito de que no coincide la cadena de custodia, pero sí es cierto que es un eslabón, el eslabón más débil en el sentido de, para protocolizar las pruebas, si la cadena de custodia no se lleva bien, por medio del hash, por medio de custodia notarial en un notario, igual que en el ámbito penal lo custodian dentro de los juzgados, del depósito de los juzgados, el secretario judicial. En el ámbito laboral o privado podemos depositarlo en un notario, que se queda depositado allí. El día de mañana, cuando ese procedimiento judicial la otra parte diga que se quiere defender, va al notario y realiza el mismo procedimiento, la misma copia. Siempre digo que en un procedimiento el depositarlo en el notario da mucha validez al procedimiento, porque la otra parte no va a decir nunca que le genera indefensión. Claro. Vas a tener siempre a su disposición esa prueba para defenderse. Bueno, este ámbito yo lo considero muy importante, sobre todo por todo lo que estás comentando, porque además hay particularidades, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ámbito pericial, que hay cosas que se pueden aplicar a distintos tipos de peritajes, que además hay muchísimos, y después tenemos particularidades, pues a lo mejor dentro de la informática forense, por tratarse de algo digital, ¿no? Todo este ámbito de las nuevas tecnologías. Dentro de las evidencias digitales sí que es verdad que también entiendo yo que depende del dispositivo, ¿no? Porque al final no es lo mismo con todos los dispositivos que hay hoy en día, que puedes tener hasta un smartwatch, ¿no?, etcétera. ¿Qué nos podrías comentar? Es decir, ¿hay alguna particularidad, incluso a nivel legislativo, en este sentido? A nivel legislativo existen particularidades, pero sí es cierto que partiendo de la base de que un teléfono, para hacer una copia forense de un teléfono, tiene que estar encendido, o con el PIN. Si no tienes el PIN, tienes que rutearlo o jailbreakearlo, hacer el jailbreak si es en un iPhone. En el momento que tú ya estás haciendo el root o el jailbreak, ya estás manipulando la prueba, ya podríamos llegar a alterarlo, ¿vale? Si tú haces una copia forense de un teléfono móvil, si tú quieres hacer una contrapericial de ese teléfono móvil, en el momento que lo enciendas ya no va a coincidir el hash, porque lo estás encendiendo, ya estás accediendo a unos determinados archivos del sistema. Eso es una particularidad. Eso ha aparecido igualmente con los nuevos discos duros SSD. Ah, sí. Que no son mecánicos. Los mecánicos antiguos, ¿vale?, de 3,5 a 2,5, tú hacías el clon, hacías la copia, calculabas el hash, y si llegaba alguien, hacía el disco duro, la evidencia original no se ha modificado, no se ha alterado,
debería de dar exactamente lo mismo. Sin embargo, con la particularidad de las memorias de los SSD, los dispositivos con disco duro de SSD o memoria flash, se altera, no coincide. Tú haces una copia forense de un disco duro SSD, te sale un hash. Si vuelves a realizar otra copia a los 10 minutos, cuando terminas la primera copia, te sale otro hash. De ahí que la particularidad de que los SSD siempre solemos depositar la evidencia original, el SSD, más la copia, para que vean que si te hacen una contrapericial puedan ir a la copia del dispositivo que nosotros hemos tratado. Claro. Eso te iba a preguntar, que qué se hacía, ¿no?, en esos casos, porque al final si se puede tratar como una manipulación tendrá que haber alguna metodología. Dejamos el original y la copia. Claro. Y entonces la otra parte, la contrapericial, la va a tratar contra la copia que nosotros hemos dejado depositado. Y hemos marcado el hash, etcétera, para que vean que no ha sido manipulado. Es la curiosidad de que tienen los nuevos dispositivos, los SD y los teléfonos móviles. Y ya que estamos en este ámbito judicial, pasando un poco más a una fase, intuyo, posterior también, ¿qué tipo? Porque claro, en el ámbito incluso de detectives privados, de seguridad privada, es algo que tiene cierta validez, ¿no?, que además ayuda y complementa en cierto modo lo que puede ser la decisión judicial, ¿no? En el ámbito de la informática forense, ¿cómo de determinante? Ya sé que es una pregunta un poco difícil, ¿no?, porque realmente no se puede calcular cómo determinante es, ¿no?, pero en estos casos que son tan tecnológicos, ¿cómo determinante es esa prueba pericial que se hace en informática forense? ¿Es muy decisiva? ¿Es más complementaria? ¿O cómo suele ser bajo tu experiencia? En mi experiencia he tenido casos que han sido muy decisivas y casos en los que siempre generan dudas. La informática forense, la evidencia digital, partiendo de la base de que es manipulable. Claro. Todo es manipulable, es un archivo digital en el cual son ceros y unos. En cuanto modificas un 1, ya no te sale igual el hash y lo puedes modificar. Ahí queda la base de que, por ejemplo, quien comete un delito informático, es difícil de demostrar quién ha cometido ese delito informático, a no ser que le esté grabando con una cámara de vídeo en el momento que lo está ejecutando. Yo siempre digo que realizo un informe pericial de un disco duro, de lo que actúa la máquina. ¿Quién está detrás de esa máquina ejecutándose? No puedo decirlo. Me tienen que llevar a otra serie de indicios. Una cámara de vigilancia, otros indicios, ¿vale? En informática forense tú analizas máquinas y dices los comportamientos de esas máquinas. ¿Quién está detrás de esas máquinas? Es muy difícil.